El 23 de noviembre de 1996, Londres se preparaba para el invierno. Una llovizna persistente caía sobre la ciudad mientras las luces navideñas comenzaban a adornar las calles, creando reflejos dorados sobre el pavimento mojado. En la estación de metro de King's Cross, una de las más concurridas de la capital británica, la vida fluía con la prisa característica de un sábado por la tarde. Sophie y Thomas Harrison, de 41 años, esperaban en el andén con sus hijos gemelos, Oliver y Ethan, de 10 años. La familia regresaba de ver una exposición en el Museo Británico, un regalo anticipado por el cumpleaños de los niños que se celebraría la semana siguiente. «Quedaos cerca», advirtió Sophie a los gemelos mientras consultaba el mapa del metro. «Este lugar está abarrotado hoy». Los gemelos, idénticos hasta en el más mínimo detalle, con sus cabellos rubios y ojos de un azul intenso, asintieron distraídamente. Estaban absortos en una pequeña grabadora que Thomas les había regalado esa mañana, tomando turnos para grabar mensajes y reproducirlos, riendo ante el sonido extraño de sus propias voces. «Atención, pasajeros. El tren con destino a Piccadilly Circus llegará en 2 minutos. Por favor, manténganse detrás de la línea amarilla», anunció una voz metálica a través de los altavoces. La multitud en el andén se densificó, con viajeros posicionándose estratégicamente para abordar el tren. Thomas se agachó para ajustar la bufanda de Ethan, mientras Sophie consultaba la hora en su reloj. «¿Dónde está Oliver?», preguntó de repente Thomas, incorporándose y escaneando el andén. Un escalofrío recorrió la espalda de Sophie. Hacía solo un instante. Los 2 niños estaban junto a ellos, jugando con la grabadora. Ahora solo quedaba Ethan, mirando confundido a su alrededor. «Oli», llamó Ethan, su voz apenas audible sobre el ruido de la estación. Sophie giró frenéticamente, buscando entre la multitud el abrigo rojo de Oliver, idéntico al que llevaba Ethan. El pánico comenzaba a crecer en su pecho mientras el tren entraba en la estación, generando una corriente de aire que agitó su cabello. «¡Oliver!», gritó Thomas, su voz perdiéndose entre el chirrido de los frenos del tren. «¡Oliver!». Las puertas del vagón se abrieron y la multitud comenzó a moverse, un organismo vivo que fluía en ambas direcciones. Sophie sujetó firmemente la mano de Ethan mientras Thomas se abría paso entre los pasajeros, llamando desesperadamente a su hijo. «Un niño», explicaba a las personas que empujaba involuntariamente. «Mi hijo ha desaparecido. Abrigo rojo, 10 años». Algunos pasajeros se detenían momentáneamente, escaneando los alrededores antes de continuar su camino, absorbidos por la rutina de la ciudad. Otros murmuraban palabras de simpatía, pero continuaban avanzando, empujados por la corriente humana. «Atención, pasajeros, las puertas se cerrarán en breve. Por favor, suban al tren», advirtió nuevamente la voz metálica. «Espere», gritó Thomas al conductor, que no podía oírlo. «Mi hijo está perdido». Sophie, paralizada por el terror, observaba impotente cómo las puertas comenzaban a cerrarse. Fue entonces cuando lo notó, la pequeña grabadora negra en el suelo del andén, casi invisible entre los pies apresurados de los pasajeros. «¡La grabadora!», exclamó señalándola. «Thomas, la grabadora de los niños». Thomas se lanzó hacia el objeto, recogiéndolo justo cuando las puertas del tren se cerraban definitivamente. El vagón comenzó a moverse, llevándose consigo cualquier esperanza de encontrar a Oliver entre sus pasajeros. Y entonces, el verdadero horror golpeó a Sophie con una claridad devastadora. No solo Oliver había desaparecido. En los segundos que había pasado buscando a su hijo entre la multitud, había soltado la mano de Ethan. Ahora, ambos gemelos habían desaparecido. Lo que siguió fue una pesadilla que ningún padre debería experimentar jamás. La estación fue evacuada y cerrada. Oficiales de policía y personal del metro peinaron cada rincón, cada túnel, cada vagón.
Las cámaras de seguridad fueron revisadas una y otra vez, pero la calidad granulada de las imágenes de 1996 apenas mostraba manchas borrosas en una multitud anónima. Durante días, semanas, la búsqueda continuó. La cara de los gemelos aparecía en cada periódico, en cada noticiario. Los gemelos del metro los llamaba la prensa. Sophie y Thomas ofrecieron una recompensa. Agotaron sus ahorros en investigadores privados, durmieron en las estaciones con la esperanza irracional de que sus hijos regresarían al mismo lugar donde se habían perdido. Pero los gemelos Harrison nunca regresaron. La grabadora, el último objeto que habían tocado, se convirtió en una reliquia sagrada para Sophie y Thomas. En ella, la última grabación que habían hecho los niños, Ethan contando un chiste y Oliver riendo, seguido por ambos cantando improvisadamente Mind the Gap, Please, imitando los anuncios del metro con voces infantiles y risas entrecortadas. Con el tiempo, la intensidad de la búsqueda disminuyó. Otros casos captaron la atención del público. Los rostros de Oliver y Ethan fueron reemplazados en los tablones de anuncios por otras personas desaparecidas, otras tragedias. Pero para Sophie y Thomas, el tiempo se había detenido aquel 23 de noviembre de 1996, en la estación de King's Cross, a las 17:42. Londres, 2020. Rachel Simmons se ajustó los auriculares mientras descendía las escaleras hacia el andén de la estación de King's Cross. A sus 32 años, era la ingeniera de sonido más joven en el departamento técnico de Transport for London, la entidad responsable del sistema de transporte público londinense. Su trabajo consistía en actualizar y mantener los sistemas de audio de toda la red de metro, una tarea que la llevaba a recorrer las entrañas de la ciudad. Esta mañana, sin embargo, no estaba siguiendo la rutina habitual. Un reporte inusual había llegado a su departamento. Varios pasajeros habían informado escuchar voces infantiles en los anuncios automáticos de la estación de King's Cross, específicamente en el andén 4, el mismo donde 24 años atrás se había producido la desaparición de los gemelos Harrison. Probablemente sea una interferencia, había explicado su supervisor, entregándole la orden de trabajo. Revisa el sistema y reemplaza los archivos de audio si es necesario. Rachel no estaba tan segura. Había crecido en Londres y recordaba vagamente el caso de los gemelos, una de esas historias urbanas que se convertían en advertencias para los niños. No te alejes de mí o acabarás como los gemelos del metro. Pero como profesional técnica sabía que debía haber una explicación lógica para las supuestas voces. El andén 4 estaba relativamente tranquilo a esa hora de la mañana. Rachel desplegó su equipo y conectó su laptop al sistema de altavoces, preparándose para ejecutar un diagnóstico completo. ¿Trabajando duro o apenas trabajando?, preguntó una voz familiar a sus espaldas. Mark Chen, su colega y amigo desde la universidad, se acercaba con 2 cafés en las manos. A pesar de no estar asignado a esta tarea, Mark tenía la costumbre de aparecer casualmente en los trabajos de Rachel, especialmente cuando involucraban algo fuera de lo común. ¿Cómo supiste que estaría aquí?, preguntó ella, aceptando agradecida el café. Todo el departamento habla de las voces fantasmales de King's Cross, respondió Mark, haciendo un gesto teatral con los dedos para enfatizar lo sobrenatural. Y supe que te asignarían el caso. Eres la mejor con las rarezas de audio. Rachel puso los ojos en blanco, pero sonrió. La presencia de Mark siempre hacía más llevaderos los trabajos tediosos. No son voces fantasmales, explicó mientras tecleaba comandos en su laptop. Probablemente sea una degradación en los archivos de audio o una interferencia de las frecuencias de radio cercanas. ¿Entonces no crees en los gemelos fantasma?, preguntó Mark, sentándose a su lado. Dicen que sus voces se escuchan justo antes de que ocurra algún accidente en la red. Eso es exactamente el tipo de superstición que debería evitar un ingeniero de sonido, respondió Rachel, aunque un escalofrío involuntario recorrió su espalda. Además, si fueran fantasmas,
habrían aparecido hace años, no después de 2 décadas. Los resultados del diagnóstico comenzaron a aparecer en la pantalla. Todo parecía normal: niveles de volumen, calidad de los archivos, programación de los anuncios. Rachel frunció el ceño, desconcertada. «No hay nada inusual aquí», murmuró, más para sí misma que para Mark. «¿Y si reproducimos manualmente los anuncios?», sugirió él. «Quizás el problema solo ocurre durante la reproducción». Rachel asintió y comenzó a reproducir los anuncios uno por uno. Las voces sintéticas, profesionales y neutras resonaron por el andén casi vacío. «El próximo tren llegará en 5 minutos. Por favor, manténganse detrás de la línea amarilla. Mind the gap, please». Al reproducir este último mensaje, Rachel notó algo extraño. Había un eco sutil, casi imperceptible, una fracción de segundo después del anuncio oficial. Aumentó el volumen y reprodujo el archivo nuevamente. «Mind the gap, please». Y allí estaba, una voz infantil, no una sino dos, repitiendo la frase con risas entrecortadas, como si fuera un juego. Rachel y Mark intercambiaron miradas de asombro. «¿Escuchaste eso?», preguntó ella, sintiendo que su escepticismo se desvanecía. Mark asintió lentamente, su rostro habitualmente jovial ahora serio. «Reprodúcelo otra vez», pidió. Rachel obedeció, ajustando los controles para aislar el eco. Esta vez, las voces infantiles eran más claras, como si hubieran estado ocultas dentro del archivo original todo este tiempo, esperando ser descubiertas. «Mind the gap, please», seguido de risas cristalinas. «Eso no es una interferencia», declaró Mark, su voz apenas un susurro. Alguien insertó esas voces en el sistema. Rachel abrió el archivo en un editor de audio y analizó su estructura. Para su sorpresa, descubrió que el archivo principal contenía una capa secundaria, oculta bajo la voz sintética estándar. «Es como si alguien hubiera tomado una grabación original y la hubiera mezclado con el anuncio oficial», explicó, su mente técnica buscando explicaciones racionales. «¿Pero por qué? ¿Y cómo llegó al sistema sin que nadie lo notara durante tanto tiempo?» «¿Cuándo se actualizó por última vez el sistema de audio?», preguntó Mark. Rachel revisó los registros del sistema. «Hace 6 meses», respondió. «Pero estos archivos específicos, según el registro, no se han modificado desde...». «Espera, esto no puede estar bien. ¿Qué ocurre?». «Según esto, estos archivos de audio se cargaron originalmente en 1996 y nunca se han actualizado», explicó Rachel, señalando la fecha en la pantalla. «Pero eso es imposible. El sistema actual se instaló en 2015. Ningún archivo podría ser tan antiguo». Mark se inclinó sobre su hombro, observando la pantalla con incredulidad. «23 de noviembre de 1996. Leyó en voz alta. «El día que desaparecieron los gemelos». Rachel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La coincidencia era demasiado perfecta para ser ignorada. «Tenemos que informar de esto», decidió, desconectando su equipo. Necesitamos encontrar a alguien que pueda identificar esas voces». «¿Estás pensando lo que yo estoy pensando?», preguntó Mark. Rachel asintió. «Si esas son las voces de los gemelos Harrison, alguien necesita escucharlas, alguien que pueda reconocerlas. Sus padres», concluyó Mark. «Si es que aún están vivos», añadió Rachel, guardando cuidadosamente el archivo extraído en su pendrive. «Y si es que quieren revivir el peor día de sus vidas». Mientras recogían su equipo, un tren entró en la estación, generando la misma corriente de aire que había agitado el cabello de Sophie Harrison 24 años atrás. Rachel no pudo evitar mirar hacia el túnel oscuro por donde el tren había emergido, preguntándose qué otros secretos guardaban las profundidades del metro de Londres. El sistema de altavoces cobró vida automáticamente. «Mind the gap, please». Y por un instante, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera específicamente escuchando, las risas de 2 niños resonaron en la estación. El pequeño café en Hampstead estaba casi vacío a media tarde.
Rachel jugueteaba nerviosamente con su taza mientras Mark vigilaba la entrada. Habían pasado 2 semanas desde el descubrimiento en King's Cross, 2 semanas de investigación obsesiva y llamadas a puertas cerradas. Localizar a los Harrison había sido sorprendentemente difícil. Tras la desaparición de sus hijos, el matrimonio se había disuelto, una estadística común en casos de niños desaparecidos. Thomas Harrison había dejado Londres, aparentemente incapaz de vivir en la ciudad que le había arrebatado a sus hijos. Su rastro se perdía en algún lugar de Escocia. Sophie Harrison, sin embargo, nunca había abandonado la capital, como si temiera que alejarse significara abandonar cualquier esperanza de encontrar a sus hijos. Había permanecido en el mismo distrito, aunque se había mudado del apartamento familiar poco después de la tragedia. Ahora, 24 años después, Sophie Harrison enseñaba literatura en una escuela secundaria en Hampstead. Y tras múltiples mensajes y una carta detallada explicando su descubrimiento, finalmente había accedido a reunirse con Rachel y Mark. «Ahí está», murmuró Mark, haciendo un gesto sutil hacia la puerta. Rachel levantó la vista. Una mujer de unos 65 años entraba en el café, escaneando el lugar con mirada cautelosa. Su cabello, una vez rubio como el de sus hijos, ahora era completamente blanco, recogido en un moño austero. Vestía con una elegancia discreta, pero lo que más impactó a Rachel fue su expresión, una mezcla de dignidad y dolor permanente, como una herida que nunca había cicatrizado completamente. Rachel levantó la mano tímidamente. Sophie la vio y se dirigió hacia su mesa con pasos medidos. «Señora Harrison», preguntó Rachel, levantándose para saludarla. «Soy Rachel Simmons. Gracias por venir, señorita Simmons», respondió Sophie con un acento que delataba sus orígenes de clase media alta. «Debo admitir que su carta me pareció perturbadora. Espero que tenga una buena razón para desenterrar esta historia». «Por supuesto», intervino Mark presentándose también. «No pretendemos causarle más dolor, pero creemos que hemos encontrado algo que debería escuchar». Sophie se sentó, colocando su bolso cuidadosamente sobre su regazo como un escudo. Sus manos, notó Rachel, temblaban ligeramente. «En su carta mencionó una grabación», dijo Sophie, yendo directamente al punto. «¿De qué se trata exactamente?» Rachel intercambió una mirada con Mark antes de responder. «Trabajo como ingeniera de sonido para Transport for London», explicó. Hace 2 semanas recibimos reportes de voces inusuales en los anuncios de la estación de King's Cross. Al investigar, encontramos esto». Rachel sacó su laptop y la abrió, colocando discretamente un pequeño auricular sobre la mesa. «Es mejor que lo escuche en privado», sugirió. Sophie miró el auricular como si fuera un objeto peligroso. Durante un largo momento, Rachel temió que se levantara y se marchara. Finalmente, con un movimiento casi imperceptible, Sophie tomó el auricular y lo colocó en su oído. Rachel reprodujo el archivo. Primero, el anuncio estándar. «Mind the gap, please». Luego, las voces infantiles repitiendo la frase, seguidas de risas. El efecto en Sophie fue inmediato y devastador. Su rostro, que había mantenido una compostura estoica, se desmoronó. Sus ojos se ensancharon y su mano voló hacia su boca, ahogando un sollozo. «Onde otra vez», pidió con voz entrecortada. «Por favor». Rachel obedeció reproduciendo el archivo una y otra vez, mientras Sophie escuchaba lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Son ellos», susurró finalmente, quitándose el auricular con manos temblorosas. «Son mis niños. Es la grabadora, la que tenían aquel día». Rachel sintió un nudo en la garganta. Había esperado confirmar sus sospechas, pero ver el dolor crudo en el rostro de esta mujer la hizo cuestionarse si había hecho lo correcto al contactarla. «¿Cómo es posible?», preguntó Sophie, secándose las lágrimas con un pañuelo de tela. «¿Cómo puede estar su grabación en el sistema de metro después de tantos años?» «Eso es lo que no podemos explicar», admitió Rachel. «Según los registros,
Este archivo se cargó en el sistema el mismo día de la desaparición, pero eso es técnicamente imposible. El sistema actual se instaló en 2015, a menos que alguien lo haya transferido deliberadamente del sistema antiguo, sugirió Mark. Sophie guardó silencio, absorbiendo la información. Cuando habló nuevamente, su voz había recuperado algo de su compostura inicial. La policía encontró la grabadora en el andén, explicó. Nos la devolvieron semanas después. Estaba vacía. No había ninguna grabación en ella. Rachel y Mark intercambiaron miradas confusas. ¿Estás segura?, preguntó Rachel. Quizás la batería estaba agotada o... La revisamos cientos de veces, interrumpió Sophie con firmeza. Thomas incluso la llevó a un técnico. No había nada en ella, ni esta grabación ni ninguna otra. Un silencio incómodo descendió sobre la mesa. Finalmente, Sophie habló de nuevo. ¿Por qué me muestran esto ahora? ¿Qué esperan lograr? La pregunta golpeó a Rachel como un balde de agua fría. ¿Qué estaban haciendo realmente? ¿Reabriendo heridas por mera curiosidad profesional? Creímos que tenía derecho a saberlo, respondió honestamente. Y pensamos que quizás podría ser una pista. ¿Una pista?, repitió Sophie con una risa amarga. Han, pasado 24 años. La policía abandonó el caso hace décadas. Thomas se mudó a las Highlands y rehizo su vida. Yo me quedé aquí, esperando por... No sé por qué sigo esperando. Rachel se inclinó hacia adelante, tomando una decisión impulsiva. Señora Harrison, si me lo permite, me gustaría investigar más a fondo. Quizás haya otras grabaciones en el sistema. Quizás podamos descubrir cómo llegó esta al sistema actual. Sophie la miró largamente, evaluándola. En sus ojos, Rachel vio una lucha entre la esperanza y el miedo a esperanzarse nuevamente solo para ser decepcionada. ¿Por qué haría eso por mí?, preguntó finalmente. No me conoce, no conoció a mis hijos. Mark intervino suavemente. Porque si fueran nuestros hijos, querríamos que alguien siguiera buscando, incluso después de 24 años. Sophie asintió lentamente, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «Tengo algo que quizás les ayude», dijo, abriendo su bolso. De él extrajo una pequeña grabadora negra, idéntica a las que se vendían en los años 90. La he conservado todos estos años. No funciona, pero quizás puedan examinarla, compararla con la grabación que encontraron. Rachel tomó la grabadora con reverencia, consciente de su significado para Sophie. La cuidaré, prometió, y le informaré de cualquier descubrimiento, por pequeño que sea. Al despedirse, Sophie tomó las manos de Rachel entre las suyas, un gesto sorprendentemente íntimo. Durante años, he soñado que un día sonará el teléfono y serán ellos, confesó con voz quebrada. Ya no sueño con encontrarlos vivos, solo quisiera saber qué les pasó, darles un entierro digno, poder despedirme. Rachel sintió lágrimas formándose en sus propios ojos. Haré todo lo posible, prometió. Mientras Sophie se alejaba, su figura erguida desapareciendo entre la multitud londinense, Rachel miró la pequeña grabadora en sus manos. ¿Y ahora qué?, preguntó Mark. ¿Ahora?, respondió Rachel, guardando cuidadosamente el dispositivo. Vamos a descubrir quién puso esa grabación en el sistema y por qué. Lo que no sabían era que estaban a punto de desenterrar secretos que el Metro de Londres había mantenido sepultados durante casi un cuarto de siglo. La oficina de Gerald Watson estaba ubicada en el último piso del edificio administrativo de Transport for London, con vistas al Támesis. A sus 71 años, Watson era una leyenda viviente en la empresa, el único empleado que había sobrevivido a todas las reorganizaciones y cambios de gestión desde la década de 1970. Oficialmente jubilado pero contratado como consultor histórico, Watson conocía los secretos del metro londinense mejor que nadie. «Señor Watson, gracias por recibirnos», dijo Rachel mientras ella y Mark tomaban asiento frente al escritorio del anciano. Watson los observó con ojos astutos detrás de sus gafas de montura gruesa.
Su oficina era un museo en miniatura de la historia del transporte londinense. Mapas antiguos, señalizaciones retiradas, fotografías en blanco y negro de estaciones en construcción. No todos los días recibo visitas de jóvenes ingenieros, respondió con voz rasposa, especialmente con preguntas sobre archivos de audio de 1996. Bastante específico. ¿No creen? Rachel intercambió una mirada con Mark antes de proceder. Estamos investigando una anomalía en el sistema de anuncios, explicó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Encontramos un archivo que, según los registros, se cargó en 1996, pero eso es técnicamente imposible dado que el sistema actual se instaló en 2015, a menos que alguien lo transfiriera deliberadamente, añadió Mark. Watson se reclinó en su silla, evaluándolos. ¿Y por qué les interesa tanto este archivo en particular?, preguntó. Rachel dudó, pero decidió ser honesta. Porque contiene las voces de Oliver y Ethan Harrison. El cambio en la expresión de Watson fue sutil, pero innegable. Un destello de reconocimiento, seguido inmediatamente por una cautela defensiva. Los gemelos del metro, murmuró. Vaya, eso sí que es un nombre que no escuchaba en mucho tiempo. ¿Estuvo involucrado en el caso?, preguntó Rachel, inclinándose hacia adelante. Watson guardó silencio por un momento, como decidiendo cuánto revelar. En 1996 yo era el jefe del departamento técnico, explicó finalmente. Estuve a cargo de proporcionar todas las grabaciones de las cámaras de seguridad a la policía. Un caso terrible. Nunca encontraron a esos pobres niños. Señor Watson, intervino Mark, ¿es posible que alguien grabara los anuncios del metro el día de la desaparición y que esa grabación de alguna manera se incorporara al sistema actual? El anciano se levantó lentamente y se dirigió hacia la ventana, observando el río mientras reflexionaba. En 1996 estábamos actualizando el sistema de audio en toda la red, recordó. King's Cross fue una de las primeras estaciones en recibir el nuevo equipo. Parte del proceso incluía grabar temporalmente todos los anuncios para asegurarnos de que el sistema funcionara correctamente. Entonces es posible, insistió Rachel. Watson se volvió hacia ellos. Teóricamente, sí, pero esas grabaciones temporales se eliminaban automáticamente después de 48 horas. No deberían existir copias, a menos que alguien las guardara deliberadamente, sugirió Mark. Watson regresó a su escritorio y abrió un cajón, extrayendo una llave antigua. «Vengan conmigo», dijo abruptamente. «Hay algo que deben ver». Watson los condujo por un laberinto de pasillos hasta un ascensor de servicio. Usó su tarjeta de acceso y la llave para activarlo. «¿A dónde vamos?», preguntó Rachel, mientras el ascensor descendía mucho más allá de los niveles públicos del edificio. «Al archivo», respondió Watson enigmáticamente. «Al verdadero archivo». El ascensor se detuvo con un chirrido metálico. Las puertas se abrieron revelando un pasillo largo y estrecho, iluminado con luces fluorescentes. El aire olía a papel viejo y humedad. «Pocos conocen la existencia de este lugar», explicó Watson mientras avanzaban. «Aquí guardamos todo lo que no debe ser encontrado en los archivos oficiales. Incidentes, anomalías, decisiones cuestionables. La historia no oficial del Metro de Londres». Al final del pasillo había una puerta de acero con un sistema de seguridad antiguo. Watson introdujo un código y la puerta se abrió con un siseo neumático. La sala era enorme, mucho más grande de lo que sugería el pasillo. Estanterías metálicas se extendían en todas direcciones, llenas de cajas, carpetas y dispositivos de almacenamiento digital obsoletos. 1996, murmuró Watson, recorriendo los pasillos con familiaridad. «Ah, aquí está». Se detuvo frente a una sección etiquetada Incidentes 1995-2000. De una de las estanterías extrajo una caja de cartón marcada con el código KC 1196. King's Cross, noviembre de 1996, tradujo.
colocando la caja sobre una mesa cercana. Rachel y Mark observaron en silencio mientras Watson abría la caja, revelando su contenido: informes, fotografías, cintas magnéticas y, sorprendentemente, una grabadora idéntica a la que Sophie Harrison les había entregado. «La encontraron en el andén el día de la desaparición», explicó Watson, señalando la grabadora. «La policía la examinó y la devolvió a los padres semanas después. Pero antes, nuestro equipo hizo una copia de su contenido, siguiendo el protocolo estándar para evidencia relacionada con incidentes en nuestras instalaciones. Pero la señora Harrison nos dijo que la grabadora estaba vacía cuando se la devolvieron», objetó Rachel. Watson asintió gravemente. «Y técnicamente lo estaba», confirmó. «La cinta original fue requisada». «¿Por quién?», preguntó Mark, su voz teñida de sospecha. «Por orden directa del entonces director de seguridad», respondió Watson. «Sebastian Gould». Rachel sintió un escalofrío. Sebastian Gould era ahora el comisionado de transporte de Londres, uno de los cargos más poderosos en la administración de la ciudad. «¿Por qué requisaría la grabación original?», preguntó, aunque temía conocer la respuesta. Watson extrajo un informe de la caja y se lo entregó. «Porque contiene algo más que las voces de los niños jugando», explicó. «Escuchen esto». De un bolsillo interior de su chaqueta, Watson sacó un pequeño reproductor digital, conectó unos auriculares y se los ofreció a Rachel. Al principio, escuchó lo mismo que ya conocía: los gemelos imitando el anuncio «Mind the Gap», seguido de risas, pero la grabación continuaba. Las risas se interrumpían abruptamente, reemplazadas por un sonido de confusión. Ollie, la voz de uno de los gemelos, presumiblemente Ethan, llamando a su hermano. Luego, una voz adulta, masculina, apenas audible. «Ven conmigo. Rápido. Tu hermano ya está aquí. Tus padres me enviaron a buscarlos». Un escalofrío recorrió la espalda de Rachel. La grabación continuaba con sonidos de movimiento, pasos apresurados y, finalmente, el ruido de una puerta metálica cerrándose. «Dios mío», susurró Rachel, quitándose los auriculares con manos temblorosas. «¡Los secuestraron!», Watson asintió gravemente. «Y no fue un secuestro cualquiera. La puerta que se escucha al final es una puerta de acceso restringido. Solo el personal del metro tiene llaves para esas puertas». Mark tomó los auriculares y escuchó la grabación, su rostro palideciendo progresivamente. «Esto significa que», comenzó, incapaz de completar la frase, «que alguien dentro del sistema de metro de Londres estuvo involucrado en la desaparición de los gemelos Harrison», completó Watson, su voz un murmullo conspirador, «y que Sebastian Gould lo encubrió». Rachel sintió que la habitación giraba a su alrededor. Lo que había comenzado como una anomalía técnica se había convertido en algo mucho más oscuro. «¿Por qué nos muestra esto ahora?», preguntó, recuperando la compostura. «¿Por qué después de tantos años?». Watson se sentó pesadamente en una silla cercana, súbitamente pareciendo mucho más viejo. «Porque me jubilo definitivamente en 3 semanas», respondió. «He cargado con este secreto durante 24 años. No quiero llevármelo a la tumba». «¿Tiene alguna idea de quién pudo ser?», preguntó Mark. «¿El secuestrador?». Watson extrajo otra carpeta de la caja, esta conteniendo expedientes de personal. «En 1996 teníamos 3 sospechosos potenciales», explicó. 3 empleados con acceso a las áreas restringidas de King's Cross que estaban de servicio aquel día. Gould ordenó que se suspendiera la investigación interna antes de que pudiéramos interrogarlos apropiadamente. Rachel examinó los expedientes: James Barrow, técnico de mantenimiento; Victor Lowell, supervisor de seguridad; y Alan Mitchell, conductor de tren. «¿Alguno de ellos sigue trabajando para TfL?», preguntó. «Barrow falleció en 2011», respondió Watson. «Lowell se jubiló hace una década y se mudó a España». «Mitchell», Watson hizo una pausa,
su expresión tornándose sombría. Mitchell sigue aquí. Fue ascendido varias veces a lo largo de los años. Actualmente es el subdirector de operaciones de la línea Northern. Rachel y Mark intercambiaron miradas de asombro. La línea Northern era precisamente donde se habían detectado las voces infantiles en los anuncios. «Hay algo más que deben saber», añadió Watson, bajando aún más la voz. Y 3 meses después de la desaparición de los gemelos, Mitchell y Gould fueron vistos juntos en un pub cercano a la estación. No era una reunión oficial. Parecían celebrar algo. ¿Cree que Gould estuvo directamente involucrado?, preguntó Rachel, horrorizada. No lo sé, admitió Watson, pero definitivamente encubrió algo, y fue generosamente recompensado por ello. Su ascenso meteórico en la jerarquía comenzó justo después del incidente de los gemelos. Rachel se levantó abruptamente, una determinación férrea reemplazando su conmoción inicial. «Necesitamos una copia de esta grabación», declaró, «y necesitamos hablar con Alan Mitchell». «Será peligroso», advirtió Watson. «Mitchell tiene conexiones poderosas y Gould prácticamente controla toda la red de transporte de Londres. Una mujer ha pasado 24 años sin saber qué pasó con sus hijos», respondió Rachel. «Merece conocer la verdad, sin importar lo horrible que sea». Watson la miró fijamente antes de asentir con aprobación. «Les daré una copia», decidió. «Pero sean cuidadosos. Estas personas han mantenido su secreto durante más de 2 décadas. No dudarán en protegerlo a cualquier costo». Mientras Watson preparaba la copia digital, Rachel observó las fotografías esparcidas sobre la mesa, imágenes del andén acordonado, de la pequeña grabadora abandonada y una ampliación de la última imagen capturada por las cámaras de seguridad antes de que los gemelos desaparecieran. En ella, apenas visible en el borde del encuadre, se distinguía una figura con uniforme de Transport for London, observando atentamente a los niños. La oficina de Alan Mitchell, en la estación de Camden Town, era exactamente lo que Rachel esperaba. Funcional, desprovista de decoración personal, con vistas a las vías de la línea Northern. A sus 62 años, Mitchell era un hombre corpulento con cabello entrecano, perfectamente peinado y ojos fríos que evaluaron a Rachel con desconfianza apenas entró. «Señorita Simmons», dijo con voz controlada, sin levantarse para saludarla. «Mi secretaria mencionó que tiene preguntas sobre el sistema de audio de la línea. Soy un hombre ocupado, así que vayamos al punto». Rachel había decidido acudir sola a esta reunión. Mark, mientras tanto, estaba con Sophie Harrison, explicándole sus descubrimientos y preparándola para lo que podría venir. «Gracias por recibirme, señor Mitchell», respondió Rachel, tomando asiento sin esperar invitación. «En realidad, mis preguntas no son tanto sobre el sistema actual como sobre uno más antiguo, el de 1996, para ser precisos». El cambio en la expresión de Mitchell fue sutil, pero innegable. Un ligero tensamiento alrededor de los ojos, un breve parpadeo. 1996, repitió con cuidadosa neutralidad. Eso fue hace mucho tiempo. No veo cómo podría ayudarle con un sistema tan obsoleto. Es por un proyecto de archivo histórico, mintió Rachel con fluidez. Estamos documentando la evolución de nuestros sistemas de comunicación. Tengo entendido que usted trabajaba como conductor en la línea Northern aquel año. Entre otras funciones, concedió Mitchell, visiblemente relajándose ante la aparente inocuidad del tema. Aunque no recuerdo detalles específicos del sistema de audio, no era mi área. Rachel asintió comprensivamente, abriendo su laptop como si consultara notas. Por supuesto. De hecho, me interesa más un día específico. El 23 de noviembre de 1996, el cambio fue inmediato y dramático. La falsa cordialidad de Mitchell se evaporó, reemplazada por una rigidez alarmante. «¿Por qué ese día en particular?», preguntó, su voz ahora un tono más baja. «Porque ese día ocurrió algo inusual con las grabaciones de audio», respondió Rachel.
manteniendo deliberadamente vaga la afirmación. Algo que ha tenido repercusiones hasta el sistema actual. Mitchell se levantó lentamente, rodeando su escritorio para cerrar la puerta de la oficina. El suave clic del pestillo resonó con una finalidad ominosa. «No sé qué cree que está haciendo, señorita Simmons», dijo, regresando a su asiento, «pero le sugiero que abandone esta investigación histórica. Hay partes del pasado que es mejor dejar enterradas». Rachel sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. «Como las voces de Oliver y Ethan Harrison», dijo, observando atentamente la reacción de Mitchell. El hombre palideció visiblemente, sus nudillos blanqueándose mientras aferraba los brazos de su silla. «No sé de qué está hablando», respondió mecánicamente, pero el ligero temblor en su voz lo traicionaba. Rachel giró su laptop, mostrando la forma de onda de la grabación. «Esta es la grabación completa de la grabadora que los gemelos llevaban el día que desaparecieron», explicó. «La que Sebastian Gould ordenó ocultar, la que capturó la voz de un empleado del metro llevándose a los niños a través de una puerta de acceso restringido». Mitchell se quedó absolutamente inmóvil, como un animal acorralado evaluando sus opciones. «Gerald Watson», murmuró finalmente. Ese viejo entrometido finalmente habló. «Sabía que lo haría eventualmente», continuó, más para sí mismo que para Rachel. Demasiada conciencia para su propio bien. Un silencio tenso se instaló en la oficina. Rachel esperó, consciente de que Mitchell estaba en una encrucijada. ¿Negar todo o confesar? «¿Qué es lo que quiere?», preguntó finalmente el hombre, su voz repentinamente cansada. «¿Dinero? ¿Un ascenso? ¿Qué precio tiene su silencio?». Rachel se inclinó hacia adelante, su voz firme y clara. «Quiero la verdad. Sophie Harrison ha pasado 24 años sin saber qué pasó con sus hijos. Merece conocer su destino, sea cual sea». Mitchell la estudió largamente, como evaluando su sinceridad. Finalmente, con un suspiro resignado, abrió un cajón de su escritorio y extrajo una petaca plateada. Tomó un largo trago antes de hablar. «No fui yo quien puso esa grabación en el sistema actual», comenzó. «Debe haber sido Watson, intentando forzar esta confrontación». Rachel guardó silencio, permitiéndole continuar. «No fue como piensas», dijo Mitchell, evitando su mirada. «No fue planeado. Yo estaba de servicio aquel día, haciendo una ronda de inspección en los andenes. Vi a los niños jugando con la grabadora, demasiado cerca del borde. Les advertí que se alejaran, pero me ignoraron». Mitchell tomó otro trago antes de continuar. «Entonces ocurrió. Uno de ellos, Oliver, creo, se inclinó demasiado mientras grababa el sonido de un tren aproximándose. Resbaló. Yo intenté sujetarlo, pero fue demasiado tarde. Cayó a las vías justo cuando el tren entraba en la estación». Rachel sintió náuseas, pero se obligó a mantener la compostura. «¿Y Ethan?», preguntó. «Entró en pánico», continuó Mitchell, su voz ahora un susurro ronco. Comenzó a gritar, a llamar a sus padres. La estación estaba abarrotada, se estaba formando un tumulto. Sabía que en segundos tendríamos una estampida, más gente podría resultar herida o caer a las vías. Así que lo llevé a través de una puerta de servicio para calmarlo y luego buscar a sus padres», afirmó, aunque Rachel detectó la mentira en su voz. «Pero el niño estaba histérico, incontrolable. Se golpeó la cabeza contra una tubería mientras forcejeaba. Fue un accidente, lo juro». «¿2 accidentes en menos de 5 minutos?» cuestionó Rachel, incrédula. Mitchell la miró con ojos húmedos, su fachada desmoronándose. «Entré en pánico», confesó. «Tenía 2 niños muertos, uno en las vías y otro en un pasillo de servicio. Mi carrera, mi vida, todo habría terminado. Así que llamé a la única persona que podía ayudarme, Sebastian Gould, y él decidió encubrirlo todo», concluyó Rachel. Mitchell asintió lentamente. Gould vio una oportunidad. La estación necesitaba renovaciones urgentes de seguridad que la administración había estado posponiendo por razones presupuestarias.
Un accidente mortal sería la justificación perfecta para aprobar los fondos, pero 2 niños desaparecidos generarían aún más atención mediática. Así que tomamos una decisión. Ocultaron los cuerpos, dijo Rachel, luchando contra la repulsión que sentía. Los túneles antiguos, confirmó Mitchell, su voz apenas audible. Secciones abandonadas que fueron selladas durante las renovaciones posteriores. Nadie buscaría allí. Rachel se levantó, incapaz de seguir sentada frente a este hombre. ¿Sabe lo que le hicieron a esa familia?, preguntó, su voz temblando de ira. Sophie y Thomas Harrison han vivido un infierno durante 24 años, esperando, preguntándose, imaginando 1000 escenarios diferentes, algunos quizás peores que la verdad, pero todos sin la certeza que merecían. Mitchell bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «No pasa un día sin que piense en ello», murmuró. «Al principio me decía que había sido un accidente, que no era realmente mi culpa, pero con los años, los sueños nunca se detuvieron. Sus voces en los anuncios, a veces las escucho aunque no estén realmente ahí. Necesita confesar», declaró Rachel, oficialmente. «Sophie Harrison merece saber dónde están sus hijos, darles un entierro apropiado». «Gould nunca lo permitirá», respondió Mitchell, sacudiendo la cabeza. «Tiene demasiado que perder. Su carrera, su reputación, todo se construyó sobre este encubrimiento». «Ya no es su decisión», respondió Rachel, sacando su teléfono. «En van y la de Gould». Solo entonces Mitchell notó el pequeño dispositivo de grabación que Rachel había colocado disimuladamente sobre el escritorio al inicio de la conversación. «Acaba de confesar un homicidio culposo doble y su encubrimiento», explicó Rachel, «con testigos». La puerta de la oficina se abrió, revelando a Mark, Sophie Harrison y 2 oficiales de policía. Mitchell se desplomó en su silla, toda resistencia abandonando su cuerpo. «Lo siento», murmuró hacia Sophie, aunque sabía que ninguna disculpa podría jamás ser suficiente. «Lo siento mucho». Sophie avanzó lentamente, su rostro una máscara de dolor y dignidad. Por un momento, Rachel temió que atacara a Mitchell, pero en lugar de eso, la mujer simplemente colocó sobre el escritorio una fotografía enmarcada de sus hijos. «Necesito saber exactamente dónde están», dijo con voz firme. «Merecen regresar a casa». 3 semanas después, bajo un cielo londinense inusualmente despejado, 2 ataúdes blancos descendían a la tierra en el cementerio de Highgate. La ceremonia era pequeña pero digna. Sophie y Thomas Harrison, reunidos en su dolor compartido, Rachel y Mark, testigos del final de un misterio que habían ayudado a resolver. Gerald Watson, finalmente liberado de un secreto que había cargado durante demasiado tiempo. Sebastian Gould y Alan Mitchell se enfrentaban a múltiples cargos, su encubrimiento finalmente expuesto. La historia había conmocionado a Londres, generando un escándalo mediático y una investigación exhaustiva de las prácticas de Transport for London. Pero para Sophie, nada de eso importaba tanto como el hecho de que, finalmente, sabía dónde estaban sus hijos. La incertidumbre, ese veneno que había consumido 24 años de su vida, había terminado. Después de la ceremonia, mientras los asistentes se dispersaban, Sophie se acercó a Rachel. «Nunca podré agradecerte lo suficiente», dijo, tomando sus manos. «Me has devuelto una parte de mi vida que creí perdida para siempre». «¿La paz?», sugirió Rachel. «La verdad», corrigió Sophie suavemente. «Por dolorosa que sea, la verdad permite que el duelo finalmente comience. Y quizás, eventualmente, también la paz». Mientras caminaban juntas hacia la salida del cementerio, Sophie añadió: «¿Sabes? Aún me pregunto por qué esa grabación apareció en el sistema después de tantos años. Watson dice que él no la puso allí». Rachel asintió pensativamente. Era un detalle que nunca habían logrado resolver completamente. La teoría oficial era que durante la migración al nuevo sistema en 2015, algún técnico había transferido accidentalmente archivos antiguos,
incluyendo la grabación de los gemelos. Quizás algunas preguntas no necesitan respuesta, sugirió Rachel. O quizás... ¿Quizás qué? Preguntó Sophie, curiosa. Rachel sonrió ligeramente, permitiéndose un pensamiento que desafiaba su habitual racionalidad técnica. Quizás ellos encontraron la manera de ser escuchados después de todo este tiempo. Sofía apretó suavemente su mano, con lágrimas en los ojos, pero una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Me gusta pensar eso, admitió, que de alguna manera fueron ellos quienes nos guiaron hasta la verdad. 2 semanas más tarde, cuando Rachel regresó a su trabajo habitual en Transport for London, recibió un correo electrónico de su supervisor. El sistema automatizado de anuncios de King's Cross estaba siendo completamente reemplazado como parte de las renovaciones post-escándalo. El último día del antiguo sistema, Rachel acudió a la estación, descendió hasta el andén 4 y permaneció allí mientras se reproducía el último anuncio. Mind the gap, please. Esta vez no hubo ecos de voces infantiles ni risas fantasmales. El anuncio sonó claro y profesional, desprovisto de cualquier anomalía. Mientras el último tren de la noche se alejaba, Rachel podría jurar que escuchó, muy débilmente, el sonido de 2 pares de pasos alejándose por el túnel, seguidos por el más suave de los suspiros, como si alguien, por fin, pudiera descansar.